Hola a todos. Para comenzar, me gustaría agradecer tanto a los organizadores y coordinadores del Congreso como a los ponentes el esfuerzo y dedicación puestos en estos días. Por mi parte, me gustaría aportar en el marco de la innovación docente y en concreto en el área de la filología griega con la siguiente intervención. Innovación docente en la enseñanza del griego antiguo, las fuentes directas dentro del aula, una propuesta didáctica. Se trata, como bien indica su título, de una propuesta didáctica de mejora en las prácticas docentes en el contexto del aprendizaje de la lengua griega. Dicha propuesta consiste en la exploración de las posibilidades que el material papirológico de escuela puede ofrecer en el aula para que el alumnado tenga contacto directo con las fuentes originales y aprenda de la misma forma que lo hacían los propios alumnos de la antigüedad, al menos en lo que respecta a los estadios iniciales del aprendizaje de la lengua griega. Se incluyen entonces en esta propuesta didáctica papiros paraliterarios que conservan ejercicios escolares de nivel inicial, prácticas de escritura y lectura iniciales. Y esta propuesta viene motivada por el enfrentamiento entre los distintos enfoques metodológicos y por los intentos de renovar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas clásicas desde hace décadas. Esta cuestión metodológica sigue siendo entonces de imperiosa actualidad y sigue causando igualmente discrepancias en el ámbito de la pedagogía clásica. De ahí la necesidad de contextualizar primero a través del fundamento teórico sobre el que se sustenta la propuesta didáctica y actualizar asimismo el estado de la cuestión en lo que concierne al debate metodológico que se ha ido desarrollando. Esta disputa metodológica es el resultado de la lejanía e inaccesibilidad que siente el alumnado frente a las lenguas de corpus. Desde una perspectiva histórica, la didáctica de las lenguas clásicas siempre ha pivotado entre dos enfoques pedagógicos enfrentados al mismo tiempo entre sí: el método de gramática y traducción y el método comunicativo. Pero esta discusión sobre el aprendizaje de las lenguas clásicas y el desarrollo de distintos métodos pedagógicos no tiene su origen en las últimas décadas, sino que tenemos que retrotraernos incluso a la propia antigüedad, pues, como ya afirmara Kelly, the first schemes for teaching Greek as a foreign language were developed by grammarians of classical Greece. Y como prueba de ello, numerosos ejemplos de ejercicios de escuela siguiendo un aprendizaje inductivo y sobre todo procedentes de Egipto han llegado hasta nuestros días a través del soporte papirológico, donde reside precisamente nuestra propuesta didáctica. Sin embargo, este aprendizaje inductivo de la lengua griega y latina quedó obsoleto con la llegada de la Edad Media, ya que las lenguas clásicas se aprendían con el objetivo de reproducir modelos literarios, aunque bien es cierto que la lengua latina se seguía empleando en ámbitos académicos, por lo que el aspecto comunicativo de la lengua no se perdió hasta mucho tiempo después, algo que no ocurre con la lengua griega. Durante el Renacimiento, los humanistas no seguían por completo la metodología deductiva, sino que estudiaban las lenguas clásicas a través de pequeños coloquia que iban elaborando ellos mismos, pero poco a poco y debido a la nueva concepción del lenguaje como una habilidad, el aprendizaje deductivo de la gramática empieza a cobrar fuerza hasta el punto que a finales del siglo XVIII se impone la metodología deductiva combinada con algunos ejercicios de traducción. De hecho, el gramático alemán Ollendorff, aproximadamente en el 1840, desarrolla esta metodología, pues a las reglas gramaticales le seguían listas de vocabularios y ejercicios de traducción para culminar el aprendizaje con traducción de breves pasajes. La transición a este tipo de metodología se vio forzada por dos motivos: el número de estudiantes en el aula, hecho que provocó al mismo tiempo una necesidad urgente de trazar estándares de contenido y de evaluación de objetivos, y la progresiva pérdida del latín como lengua de la academia. Sin embargo, este método de gramática y traducción también va a presentar problemas. Esta metodología, empleada por figuras tan relevantes en la filología clásica nacional como Rodríguez Adrados o Lisardo Rubio, aun basándose en el estudio de las lenguas clásicas a través del análisis de textos originales, desde que el alumno comenzaba sus estudios en la materia de griego o latín, se ha ido, sin embargo, desvirtuando, puesto que el profesorado en las etapas iniciales del aprendizaje de estas materias
se centra en la aplicación de la gramática a la traducción de oraciones artificiales y raras veces en textos originales, desvinculando la gramática de la lengua real. Aunque el método de gramática y traducción, es decir, el tradicional, acaparó todo enfoque pedagógico, y aunque otras propuestas que irían surgiendo no consiguieran competir con el método tradicional, hay que destacar el papel del lingüista francés Gouin en el siglo XIX, que pretendía crear una metodología de enseñanza a través de la observación del aprendizaje de la lengua en los niños. Estudia la metodología de enseñanza de la Grecia antigua y en especial recicla aquellos ejercicios que algunos soportes de escritura legaron, sobre todo los hermenéumata, procedentes de manuscritos medievales, material alabado ya por el propio San Agustín. Son ejercicios bilingües que servían a los hablantes de latín que querían aprender griego y a los hablantes de griego que querían aprender latín y contenían esbozos de la vida cotidiana. Pero ni estos antiguos materiales papirológicos ni el intento de renovar dichos materiales por parte de la metodología de Gouin llegaron a conseguir aceptación alguna en la esfera de la pedagogía clásica. Sí lo consigue a partir de la reforma que divulgaba nuevas metodologías didácticas, Rose, profesor británico que defendía el método pedagógico conocido como Direct Method of Teaching Latin and Greek, creando el manual A Greek Boy at Home en 1909. Sigue a su vez los principios metodológicos de Hans Orberg, lingüista y latinista danés, en los que basó su lingua latina per se illustrata. Se trata de un método contextual en el que el alumno debe deducir el significado de las palabras del texto sin ayuda del diccionario o listas de vocabulario. Ambos manuales han disfrutado de una importante repercusión, tanto el de Rose como el que ofrece Orberg. Y sabemos que ha disfrutado de una importante repercusión porque en 2014, por ejemplo, Mario Díaz ofrece una visión basada en este método inductivo contextual a través de la actualización del manual de Rose. Así, en esta nueva actualización, Alexandros Toeleni Compa y Dion, Mario Díaz narra la vida de un niño griego que muestra los múltiples aspectos de la cultura e historia de Grecia a través de su propia vida y experiencias. Pretende, por tanto, enseñar el griego antiguo como si fuera una lengua moderna, con prácticas orales, juegos e ilustraciones que acompañaban el aprendizaje del léxico. Estos dos principios, estos dos principales modelos pedagógicos de las materias de latín y griego se subdividen en la actualidad en 4 grupos bien diferenciados, por lo que podríamos hablar entonces de 4 métodos de enseñanza y aprendizaje para las lenguas clásicas. El método tradicional, el método de inmersión repetitiva, el método inductivo contextual y la actualización del método comunicativo. Destaca, por ejemplo, el proyecto Excedra de la editorial Oxford University Press, publicado en España en 2002, que forma parte de este método de inmersión repetitiva, es decir, textos artificiales orientados a la lectura comprensiva y la traducción instantánea de estos textos. O bien, el Reading Latin, Reading Greek y el curso de latín que ofrece Cambridge, cuya metodología reside en la didáctica de las lenguas modernas, en tanto que la psicología cognitiva explica que el aprendizaje de una lengua debe realizarse de forma natural, de la misma manera que un niño aprende su lengua materna. Por último, el actualmente llamado método comunicativo se basa en el enfoque práctico para desarrollar las competencias orales, auditivas y de lectura-escritura. Llenar, al fin y al cabo, este vacío comunicativo a través de diálogos. Dicha metodología no se emplea en casi ningún centro educativo ni en ninguna universidad española, exceptuando un grupo de latinistas en la Universidad de Cádiz que intenta mantener pequeños coloquios en la asignatura de Introducción a la Lengua Latina. Y una metodología ciertamente similar ahora para la enseñanza del griego antiguo aparece en un manual, Diálogos, un manual realizado por Santiago Carbonell que tiene como referente los métodos de aprendizaje de los idiomas modernos. Se trata de una guía de prácticas del griego antiguo a través de la imitación de conversaciones en situaciones cotidianas. Sigue también este método de producción oral el Instituto Polis,
The Jerusalem Institute of Languages and Humanities y, consecuentemente, la Universidad Pontificia de la Santa Croce en Roma. Pues bien, después de esta breve actualización del estado de la cuestión, una cosa es segura. Ambos métodos y sus derivados plantean dificultades. El método gramática y traducción provoca que los alumnos no sean capaces de percibir el griego como una lengua pensada en su día para la comunicación. En cuanto al método comunicativo, también conduce a trabajar con textos artificiales, olvidando poner en contacto al alumno con los textos reales, como con los problemas relativos a la transmisión de estos textos. Y a propósito de estas dificultades, la propuesta didáctica que presentamos pretende que, partiendo del intento de innovación del lingüista francés Gouin, se tiendan puentes entre ambas metodologías, la tradicional y el método comunicativo, complementándolas entre sí. Se propone entonces una actualización de la innovación de Gouin, en tanto que no se emplearían los hermenéumata, sino material papirológico, en el que se pueden leer ejercicios de escuela, los mismos ejercicios que realizaban los alumnos en las escuelas de la antigüedad en su aprendizaje de la lectura y escritura del griego, a través de una selección de ejercicios. Primero, la lectura y escritura del alfabeto griego. La realización de ejercicios de escritura sencillos, de ejercicios de escritura y lectura, sencillos de palabras monosilábicas, como podemos ver en la diapositiva, para pasar luego a realizar ejercicios, ¿no?, de palabras más complejas, bisílabas y otros sustantivos y nombres, ejercicios de escritura y lectura de frases cortas, sentencias morales y máximas, para finalizar con ejercicios de escritura, lectura o recitación de textos relativamente breves. Así, la dificultad de las actividades y del aprendizaje, como pueden observar, iría increciendo. A esto hay que añadir que no solo se contextualizaría al alumnado a través de una introducción a la escritura y educación en la antigüedad, sino que ellos mismos trabajarían sobre el material o sobre este material de escritura, sobre papiros con cálamos y tinta, y todo ello permitiría conseguir los siguientes objetivos. Una propuesta didáctica que pretende acercar al alumnado a las fuentes originales de los textos clásicos y ayudarle a comprender su importancia para la tradición y el legado cultural. La implementación de esta propuesta didáctica en el aula tendría el objetivo de que el alumnado conozca y entienda el complejo proceso de transmisión de los textos antiguos ya desde los primeros estadios del aprendizaje de la lengua griega. Y además, esta propuesta didáctica podrá evaluar la utilidad real de los materiales escolares antiguos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los elementos iniciales de la lengua griega, de sus textos y de su transmisión, sin olvidar el carácter motivacional del que gozan las mejoras de esta propuesta didáctica. Estaríamos entonces optando por una propuesta híbrida, en la que se enseñaría la lengua griega como cuando era aún una lengua viva, al menos en la fase inicial y tan importante del aprendizaje de una lengua. Tendría entonces cabida este tipo de metodología comunicativa alejada de la artificialidad de los textos dentro de la metodología tradicional, por lo que contribuiría además a reducir las distancias entre ambas posturas enfrentadas a lo largo de estos años. Muchísimas gracias por su atención.